Buenos días, pues bienvenidos todos y bienvenidos también los que nos siguen desde sus casas. Vamos a comenzar nuestro culto. Vamos a leer el Salmo 45, tiene 17 versículos. Salmo 45, si queréis seguirlo yo lo leo. Es un salmo que habla es un cántico de las bodas del rey. Habla de la boda de un rey hebreo con una princesa extranjera, pero en un plano superior nos habla del rey Mesías, de Jesucristo. Nos habla de su hermosura, nos habla de cómo va a ser su reinado, de su justicia, de su gracia, y también nos habla de la esposa. Así que bueno, os doy esa introducción para que cuando lo escuchéis, pues igual os suenan cosas raras, pero que también penséis en eso. Pues dice así este salmo: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde los palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos, eternamente y para siempre. Vamos a orar. Señor, nos inclinamos delante de ti, conociendo que tú eres el creador de todas las cosas, el Rey del universo y también el Rey de nuestros corazones. Señor, tú nos conquistaste no con la espada, sino con tu justicia, con tu mansedumbre, con tu humildad, con tu amor. Y ahora somos tuyos, Señor. Gracias por el Rey Mesías, Jesucristo, que vino a rescatarnos de nuestra lamentable condición por culpa del pecado. Señor, nosotros que éramos tus enemigos, hemos sido acercados a ti por lo que Él hizo por nosotros. Gracias por Él, gracias por su sacrificio en la cruz por nosotros, por su entrega, porque con su sangre nos limpió de todos nuestros pecados. Y Señor, hoy estamos aquí, tu pueblo, tu iglesia, los que vamos a ser desposados contigo un día y vamos a vivir contigo para siempre y gozar de ti. Señor, sabemos que no somos dignos de lo que tú nos has concedido, pero reconocemos que todo lo que ahora somos lo ha conseguido nuestro Señor Jesucristo. Queremos alabarte esta mañana, como tu pueblo, queremos darte gracias por todas tus bendiciones, en especial por la salvación que tú nos has dado. Queremos agradarte, Señor, en todo lo que hagamos. Tú te mereces todo. Y queremos pedirte tu bendición. Señor, que tú apartes el pecado de nosotros, que apartes las cosas que nos pueden distraer de adorarte a ti, que no honremos al hombre ni a nosotros mismos, sino que te demos la honra solo a ti. Y Señor, bendícenos al alimentarnos con tu palabra. A veces, Señor, venimos deseosos de escucharla, otras veces no, porque Señor, tu palabra tiene que decirnos cosas que no nos gustan, pero sabemos que todo es para nuestro bien. Así que, Señor, te pedimos que nos des entendimiento y que pongas en nosotros la voluntad de cumplirla, que nos ayude, Señor, a conocerte mejor cada día. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.
Bueno, pues voy a leeros un himno, ya que como ya hace bastante tiempo no cantamos, pero al menos recordamos los himnos que cantábamos y esperamos cantar pronto. Los recordamos mediante la recitación de ellos. Voy a leeros uno muy conocido, Alma bendice al Señor, basado en el Salmo 103. Y dice así: Alma, bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio, entonad himnos de honor y victoria. Alma, bendice al Señor que a los orbes gobierna, y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma, bendice al Señor, de tu vida es la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma, bendice al Señor, que prospera tu estado, y beneficios sin fin sobre ti ha derramado. Piensa que es Él rico, potente y muy fiel, como 1000 pruebas te ha dado. Alma, bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios, mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Amén. Buenos días a todos. Vamos a acercarnos al Señor, a presentar nuestros corazones delante de Él, que nos ve como somos realmente, ve lo que Él ha sembrado en nosotros, ve su obra de santidad, pero también ve nuestras carencias. Y nosotros también somos conscientes de ellas, somos conscientes de nuestras faltas y pecados, y es por eso que venimos. No los guardamos debajo de la alfombra, sino venimos a confesarlos delante de Él. Y hoy nuestra oración de confesión está basada en el Salmo 122. Y venimos a Él y le decimos: Señor de la Iglesia, en esta hora venimos a confesar los muchos pecados que cometemos por no procurar con la debida alegría el bienestar y la unidad de tu casa. Nos presentamos delante de tu presencia sin la preparación debida, apresuradamente, con poca reverencia, con una informalidad que no mereces, con falta de decoro, como si fuésemos a la plaza. Por tu gracia pertenecemos a la comunidad redimida. Nos has hecho hermanos de tus hijos amados. Hemos sido adoptados y bienvenidos, pero no nos amamos como tú esperas, no nos pastoreamos con cuidado. No nos ocupamos de tus amados entre semana. Nos apartamos fácilmente de la asamblea y no somos escaparate al mundo de la unidad que nos has dispensado. Fallamos como columnas de la iglesia por no escudriñar tu palabra. Tenemos anemia doctrinal, no andamos en tus enseñanzas. Desconocemos verdades básicas y ponemos nuestra fe en peligro por conformarnos con la leche espiritual y desechar las viandas. Apenas oramos por la iglesia, esta en la que te servimos, y las congregaciones hermanas. No buscamos ocasiones para animarnos, para llorar juntos o mostrarnos cercanos. Somos indiferentes con los que nos visitan y apenas decimos: ven y ve al extraño. Nos falta gratitud por los que sirven. Evitamos involucrarnos demasiado. Nos mantenemos al margen en la lucha. Dejamos que sean otros los que den la cara. No damos tanto como podemos. Para ti se nos encoge la mano. Por nuestro descuido de tu iglesia, por nuestra indiferencia hacia los hermanos, por nuestra ingratitud a tu gracia y por fallarte a ti, su cabeza, te pedimos que nos perdones al confesarte estos pecados. Que sea esa nuestra oración sincera y al mismo tiempo que la elevamos al Señor, que haya un propósito de no continuar en estos caminos, si es que esa es nuestra experiencia.
porque el Señor en su misericordia promete perdonarnos cuando venimos a Él en busca de su perdón, como podemos leer en Romanos capítulo 5 y versículo 8, donde se nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Quiero que continuemos leyendo párrafo a párrafo la confesión de fe bautista de 1689. Hoy llegamos al capítulo 21 y vamos a considerar, a leer el primer párrafo. Que viene, tenéis dos párrafos, pero forman parte del primero en esta confesión. Y entramos en el asunto de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Y dice así este capítulo 21, párrafo 1. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado, del mal, de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino con un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente común también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judaica, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y experiencias más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaron generalmente los creyentes bajo la ley. Amén. Esto es lo que creemos y confesamos. Esta mañana os presento un nuevo himno basado en los Salmos. La semana pasada os presenté un himno que era la primera mitad del Salmo 16 y hoy os presento otro, pero que conforma los versículos del 7 al 11, pero me parece que es justo que para tener el Salmo completo, que os lea los dos. O sea, voy a leer el de la semana pasada y el de esta semana. Y la primera parte del Salmo 16, en forma de himno, dice: Dios, guárdame, he confiado en ti. En mi alma dije a Dios, no hay bien sin ti, no para mí, pues tú eres mi Señor. Los santos que en la tierra están son toda mi afición. Se multiplicará el dolor de quien sirve a otro Dios. Ante ellos nunca ofreceré sangrienta libación. Mis labios no pronunciarán el nombre de su Dios. La parte de mi herencia es Dios, mi copa y mi porción. Mi suerte asegurada está en ti, mi guardador. Las cuerdas marcan el lugar que en suerte recibí, y cuán hermosa es la heredad que me ha tocado a mí. Y la segunda parte del Salmo, a partir del versículo 7, en forma de himno, dice: bendeciré al Señor mi Dios, mi consejero es Él. Aun en la noche el corazón me dice qué he de hacer. A Dios he puesto frente a mí, y siempre pienso en Él. Y puesto que a mi diestra está, movido no seré. Por tanto está mi corazón alegre en mi interior. Mi ser también reposará confiado en ti, Señor. Pues mi alma tú no dejarás que acabe en el Seol. Tu santo no permitirás que vea corrupción. La senda de la vida, oh Dios, me has dado a conocer. En tu presencia plenitud de gozo encontraré. Amén. Oremos para que pronto podamos cantar himnos como este, melodías que glorifican al Señor y que reflejan lo que creemos y confesamos. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga
ahora en la lectura y en la exposición de la palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, es con mucho gozo que estamos esta mañana en tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque hemos podido comenzar este culto visualizando, según se leía este salmo, esa relación que tú tienes con tu pueblo. Esa relación, Señor, como de un esposo con su esposa, con su amada. Tú, Señor, nos has sacado del hoyo más profundo del pecado, de la miseria y de la condenación a la que estábamos destinados. No solamente nos has salvado, sino que nos has lavado, nos has incorporado a tu familia. Y tienes, Señor, el propósito de unirnos con tu Hijo como una esposa para siempre. Señor, de estas cosas apenas tenemos entendimiento, apenas las apreciamos, apenas las disfrutamos, apenas nos llenan de gozo. Pero Señor, sabemos que tiene un contenido tan profundo que esperamos algún día entender cuando estemos en tu presencia, cuando nuestra carne, con todas sus limitaciones, no sea un obstáculo para poder percibir esas verdades, no solamente en nuestras mentes, nuestros corazones, sino en su plenitud, en lo que significa. Pero Señor, hasta ahora, por lo que podemos vivir de este lado de la eternidad, queremos disfrutarlo, queremos entenderlo, queremos conocerlo, queremos saber tantos detalles como tú hayas revelado de esa relación que tú quieres tener con nosotros, esa relación que no solamente has hecho posible en Jesucristo, sino que lo has hecho una realidad segura en Él. Te damos gracias por Él, Señor. Te damos gracias por su obra. Gracias porque Él aceptó el reto de ese pacto en la eternidad por el cual vino a este mundo, tomó forma de hombre, tal como nosotros, pero sin pecado, y se entregó en la cruz por un pecado que no había cometido, un pecado nuestro, Señor. Lo que a nosotros tanto placer nos da, lo que nosotros amamos y que tú aborreces. Él lo tomó sobre sí con todas sus consecuencias para darnos vida. Señor, nunca podremos agradecer, nunca podremos expresar, Señor, en plenitud el entendimiento de esas cosas y lo que ha significado para nosotros. Te damos gracias, Señor, por un amor tan inmerecido. Ya nos duele, Señor, cuando sin querer pisamos a alguien, le hacemos daño, ofendemos con una palabra indebida. Y cuando eso rompe una relación, cuando eso hiere a una persona, cuánto más, Señor, saber que todo nuestro andar, desde el día en que fuimos concebidos hasta este día, ha sido una ofensa contra ti. De mil maneras, Señor, te desagradamos cada día. Y, Señor, Él cargó sobre sí mismo en la cruz todo ese pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida que Él nos ha traído, por la esperanza que también nos ha traído. Y gracias, Señor, por explicarnos todas estas cosas. Gracias, Señor, por aquellos que nos trajeron la palabra. Gracias por los familiares, los amigos, los predicadores que nos hablaron de ti. Gracias, Señor, por enviar a tu Espíritu a abrir nuestros corazones, a darnos entendimiento para que estas cosas no fuesen como historias de hombres, para que no fuesen simplemente asuntos religiosos, sino para que llegasen a ser la realidad transformadora que supone para nuestras vidas. Señor, y en esas cosas queremos abundar en esta mañana. Te pedimos que nos capacites, que nos des entendimiento. Gracias te damos por este libro de Isaías. Gracias, Señor, por tanto que hemos podido aprender al considerarlo. Gracias, Señor, por cada bendición, por cada estímulo, por cada reprensión, por cada promesa y porque vivimos en un tiempo donde muchas de estas cosas ya han tenido su cumplimiento. Gracias, Señor, por habernos dado la obra de este tu siervo, de este tu ungido, haberlo hecho para nosotros. Lo has hecho por muchos, Señor, pero lo has hecho por mí. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, sobre los cuales también estas profecías son una realidad. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Acompáñanos, danos entendimiento, Señor, que salgamos de aquí
entendiendo mejor quién eres tú, cuáles son tus propósitos y también teniendo el propósito de vivir vidas que te agraden, vidas que reflejen que hemos sido transformados por el Evangelio. Bendice a aquellos, Señor, que no pueden estar hoy con nosotros por distintas causas. Bendice a tu iglesia por todo el mundo. Bendice a todo predicador que estará delante de tu pueblo, que puedan decir, así dice el Señor. Úsalo, Señor, para tu gloria, para la extensión de tu reino, para el fortalecimiento de tu pueblo. Como te pedimos que lo hagas con nosotros aquí en esta mañana y lo hacemos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Isaías. Hoy volvemos a este libro que llevamos considerando hace muchas semanas y hoy llegamos al capítulo 60. Isaías capítulo 60 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 12 del capítulo 62. Yo daré lectura a esta porción de la palabra en la Nueva Versión Internacional, que dice así: Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Alza los ojos, mira a tu alrededor. Todos se reúnen y acuden a ti. Todos llegan desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Verás esto y te pondrás radiante de alegría. Vibrará tu corazón y se henchirá de gozo, porque te traerán los tesoros del mar y te llegarán las riquezas de las naciones. Te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, cargando oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor. En ti se reunirán todos los rebaños de Cedar. Te servirán los carneros de Nebaiot. Subirán como ofrendas agradables sobre mi altar, y yo embelleceré mi templo glorioso. ¿Quiénes son los que pasan como nubes y como palomas rumbo a su palomar? En mí esperarán las costas lejanas. A la cabeza vendrán los barcos de Tarsis trayendo de lejos a tus hijos, y con ellos su oro y su plata, para la honra del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha llenado de gloria. Los extranjeros reconstruirán tus muros, y sus reyes te servirán. Aunque en mi furor te castigué, por mi bondad tendré compasión de ti. Tus puertas estarán siempre abiertas, ni de día ni de noche se cerrarán. Te traerán las riquezas de las naciones, ante ti desfilarán sus reyes derrotados. La nación o el reino que no te sirva perecerá, quedarán arruinados por completo. Te llegará la gloria del Líbano, con el ciprés, el olmo y el abeto, para embellecer el lugar de mi santuario. Glorificaré el lugar donde reposan mis pies. Ante ti vendrán a inclinarse los hijos de tus opresores. Todos los que te desprecian se postrarán a tus pies y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Aunque fuiste abandonada y aborrecida y nadie transitaba por tus calles, haré de ti el orgullo eterno y la alegría de todas las generaciones. Te alimentarás con la leche de las naciones, con la riqueza de los reyes serás amamantada. Sabrás entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. En vez de bronce te traeré oro, en lugar de hierro, plata. En vez de madera te traeré bronce, y en lugar de piedras, hierro. Haré que la paz te gobierne y que la justicia te rija.
Ya no se oirá de violencia en tu tierra, ni de ruina y destrucción en tus fronteras, sino que llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Tu sol no volverá a ponerse, ni menguará tu luna. Será el Señor tu luz eterna y llegarán a su fin tus días de duelo. Entonces todo tu pueblo será justo y poseerá la tierra para siempre. Será el retoño plantado por mí mismo, la obra maestra que me glorificará. El más débil se multiplicará por miles y el menor llegará a ser una nación poderosa. Yo soy el Señor. Cuando llegue el momento, actuaré sin demora. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará vuestros rebaños, y vuestros campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero a vosotros os llamarán sacerdotes del Señor, os dirán ministros de nuestro Dios. Os alimentaréis de las riquezas de las naciones y os jactaréis de los tesoros de ellas. En vez de vuestra vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia, y así en su tierra recibirá doble herencia, y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean los reconocerán que ellos son descendencia bendecida por el Señor. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me visitó con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor Omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Por amor a Sión no guardaré silencio. Por amor a Jerusalén no desmayaré hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida su salvación. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá tendrá esposo. Como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán, ni de día ni de noche. Vosotros los que invocáis al Señor, no os deis descanso, ni tampoco lo dejéis descansar hasta que establezca a Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Por su mano derecha, por su brazo poderoso ha jurado el Señor.
Nunca más daré a tus enemigos tu grano como alimento, ni se beberá gente extranjera el vino nuevo por el que trabajaste. Alabando al Señor comerán el grano quienes lo hayan cosechado. En los atrios de mi santuario beberán el vino quienes hayan trabajado en la vendimia. Pasad, pasad por las puertas, preparad el camino para el pueblo, construid la carretera, quitadle todas las piedras, desplegad sobre los pueblos la bandera. He aquí lo que el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Decid a la hija de Sión, ahí viene tu Salvador. Trae su premio consigo, su recompensa lo acompaña. Serán llamados pueblo santo, redimidos del Señor. Y tú serás llamada ciudad anhelada, ciudad nunca abandonada. Amén. En nuestros días, en nuestros tiempos, estamos acostumbrados a conocer que la iglesia está compuesta mayormente por hombres y mujeres gentiles. Y tal vez haya alguien que no conozca tanto este término de gentil, no en el sentido de una persona amable, etcétera, sino que desde el punto de vista de un judío, el mundo está dividido entre los judíos y todos los demás. Y a todos los demás se les llama gentiles. Hoy en día la iglesia está compuesta principalmente en su número por personas no judías. Pero en los días de Isaías esto no era así. La iglesia del Antiguo Testamento estaba compuesta principalmente por hombres y mujeres judíos. De hecho, para muchos era impensable que la iglesia estuviese no solamente llena de gentiles, sino que gentiles estuviesen de manera notable formando parte de la iglesia. Es cierto que vemos aquí y allá hombres y mujeres, podemos pensar en Ruth, aquella mujer moabita, era una extranjera que también estaba incorporada en la iglesia. Y es por eso que lo que Isaías y otros profetas dicen una y otra vez, a muchos les podría resultar algo sorpresivo, ¿verdad? Al hablar del futuro de la iglesia, fijaos todo lo que acabamos de leer. Parece que se está diciendo a todas las naciones, venid, venid, venid que también esto es para vosotros. Tenemos que darnos cuenta, y de eso habla el pasaje, que incluso cuando viene el Mesías, cuando el siervo del Señor viene a este mundo, de entre las primeras personas que aparecen allí a reconocerle como el Mesías, como el rey de los judíos, son precisamente unos hombres extranjeros, esos que Mateo menciona como magos del Oriente. Y en estos últimos capítulos de Isaías vemos cómo se describe esa afluencia futura, futura para ellos, una realidad ya para nosotros, esa afluencia futura de gentiles entrando en el reino. Pero de lo que se habla aquí es de algo que va más allá de eso, que trasciende esa realidad que ya digo para nosotros es lo que podríamos decir cotidiano, porque aquí se está hablando no solamente hace 700 años de la iglesia, 2700 años de la iglesia en nuestros días, sino que se está hablando de la nueva Jerusalén, de la iglesia ya glorificada. Hay algunos que cuando toman, por ejemplo, cuando vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 21, toman una perspectiva literal, pero a la luz de lo que encontramos en este pasaje de Isaías y en el resto de la Biblia, vemos cómo esa no es una perspectiva correcta. Aquí se está hablando del regreso a Jerusalén, de esos israelitas que habrían de ser dispersados cuando fueron llevados a Babilonia, pero vemos cómo se va más allá y se está hablando de la incorporación de los elegidos de Dios, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, la incorporación de los elegidos a la iglesia. Quienes toman una interpretación literal de esos pasajes respecto del futuro, pues tendrían que explicar la necesaria, supuesta reintroducción
de los sacrificios de animales en el templo. Y eso tropieza, de lo cual se habla, por ejemplo, aquí en el capítulo 60, versículo 7. Eso tropieza con la realidad de que Jesucristo, el Cordero de Dios, se ofreció una vez y para siempre por nuestros pecados. De eso se encarga la carta a los Hebreos, de explicar una y otra vez de ese sacrificio único, suficiente, sin necesidad de ninguna repetición. Tendrían que explicar cómo el Señor, cuando está hablando con la mujer samaritana y le dice, bueno, ¿dónde hay que adorar? ¿Aquí en este monte donde lo hacemos los samaritanos o en el monte de Sión en Jerusalén? Y el Señor le dice, llega un momento y la hora ya ha llegado en que el lugar ya no es importante, ya no esperamos una reconstrucción de un templo físico, porque ahora el Señor, como siempre ha querido, el Señor habiendo dejado ya obsoleta la necesidad de un templo, porque Jesucristo es nuestro templo, Jesucristo es nuestro sacerdote, Jesucristo es el sacrificio. No hay más necesidad de templo. El Señor busca adoradores que en todo lugar le adoren en espíritu y en verdad. Así que Isaías aquí está hablando de estas cosas con una perspectiva desde hace casi 3000 años de lo que habría de suceder con la entrada del gentilicio, del mundo gentil a la iglesia, pero también está hablando de cosas que trascienden la realidad que nosotros estamos viviendo ahora. Y lo que vemos es que lo describe de distintas maneras, y la primera ilustración es la de palomas que regresan a sus palomares. Dice que las naciones, no solamente los judíos, no solamente Israel, que iba a ser llevado al exilio, no solamente ellos volverían, sino que en esa incorporación, como ellos volverían también muchas naciones. Los reyes de la tierra traerían a ellas sus glorias. Mirad el versículo 3. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Fijaos, habla de esas naciones que habrían de ser salvas. Y aquí vemos cómo esto comienza a tener su cumplimiento precisamente con el nacimiento del Señor. Y vemos cómo vienen aquellos hombres bajo esa luz que apareció sobre en Belén, sobre el bebé Jesús. Y aquellos hombres que vienen desde muy lejos, desde el oriente, preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, fijaos, aquí se habla en el 63 de Isaías, de que las naciones y los reyes vendrían a la luz del Señor, al resplandor de su nacimiento, y ahora vemos ese cumplimiento. Ellos vienen siguiendo esa luz, siguiendo esa estrella desde oriente, y dice que vienen a adorarle. Y es interesante, ahí tenemos ese medio debate entre los evangélicos y los católicos de eran magos, eran reyes. Bueno, nos dice el evangelio que eran magos, pero fijaos que aquí están descritos como reyes, así que tal vez tenemos que revisar nuestro entendimiento de esos detalles. Hablan de su riqueza, habían de traer, versículo 6, oro e incienso. Vendrían con camellos de lugares lejanos, como es Madián en la Transjordania. De Efa, también era un pueblo descendiente de los madianitas, de Seba, que es en el sur de Arabia, el Yemen actual, de esa zona, ¿verdad? Y ahí vemos esa referencia a esos hombres, a esos reyes que habrían de venir trayendo oro en símbolo de su realeza, incienso en símbolo de su divinidad, y la mirra simbolizando su pasión y sepultura. De eso habla el Salmo 72, versículos 10 y 11. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Y fijaos que eso es como el preámbulo a la venida del rey, de lo que va a ser ahora, por así decir, a borbotones. Va a entrar no un gentil aquí y otro allá y mucho espacio entre uno y otro, sino que ahora las naciones vendrán y entrarán a formar parte del pueblo del Señor. Se habla en el versículo 4.
de los hijos e hijas de toda nacionalidad. Versículo 3 se habla de naciones, versículo 10 se habla de islas, se habla de extranjeros, una parte amplísima de toda la tierra vienen, como dice el versículo 9, a glorificar a Dios, a glorificar al Santo de Israel. Y luego usa esa expresión para los que hemos sido colombófilos, hemos criado palomas, que disculpen los que tienen coches, ¿verdad? Pero a algunos lo hemos hecho. Y qué hermoso eso, ¿verdad? Incluso en un tiempo se usaron esas palomas mensajeras que son criadas en un lugar, son llevadas al lugar muy lejos, se le pone un mensaje en la patita y viajan kilómetros y kilómetros. ¿Y qué es lo que hacen? Vuelven al lugar donde pertenecen. Y esa imagen tan hermosa la encontramos en el versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Fijaos, el Señor, le pertenecemos al Señor de cualquier lugar. Y el Señor nos llama. Y eso es lo que está anunciando aquí. Una bendición de todo lugar, de toda tribu y de toda lengua. Y luego encontramos en ese énfasis en esos dones que vienen de todo lugar. En los versículos 10 al 12 se habla de ese proyecto de construcción, de muchos proyectos de edificación puestos en marcha por extranjeros. Fijaos que el concepto de Israel es que un extranjero era un enemigo. Habían sido criados en Egipto, que se convirtió en un enemigo. Estuvieron por el desierto para entrar en la tierra prometida y allí se encontraban extranjeros que veían, extranjeros que le ponía dificultades para seguir andando. Llegaron a Canaán. Cada nación, cada pequeño pueblo que existía les ponía impedimentos. Se establecieron allí y de nuevo, de un lado y otro, un trato con un extranjero era un trato de dificultades. Bueno, pues ahora dice, el Señor cambiará esa situación de tal manera que esos extranjeros vendrán en ayuda para la edificación de esa nueva Jerusalén, de ese nuevo pueblo de Dios, de esa nueva nación. Dios ha estado airado con su pueblo, pero ahora muestra su compasión, haciendo que incluso otros vengan en ayuda, en auxilio del pueblo del Señor para su edificación. Mirad el versículo 10. Extranjeros edificarán tus muros. Claro, lo lamentable es que esos muros fueron destruidos previamente. Todo esto iba a ocurrir, pero dicho para nosotros desde nuestra perspectiva, habrían de ser destruidos por causa de su pecado. Pero vendrían extranjeros y para edificar los muros, sus reyes te servirán, porque mira, te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tan grande es la riqueza que fluye hacia Jerusalén, que los encargados de la ciudad no tienen ni tiempo para cerrar las puertas. Vendrá gente en tropel, versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean atraídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. ¡Qué visión misionera! ¡Qué desafío! Saber que esa es la visión del Señor. Así ve Él la obra del Evangelio entre las naciones. Claro, a cada uno de nosotros nos toca ver apenas un detallito local, muy pequeñito, congregaciones pequeñas como esta, donde servimos al Señor. Pero desde la perspectiva divina, decenas, centenares, miles, millones de personas están entrando al reino. Y eso es lo que Juan también, esa visión apocalíptica de la Nueva Jerusalén, usa precisamente este lenguaje, cita a Isaías en Apocalipsis 21-25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y entre esos que vienen llevando los dones, vienen hasta reyes a someter sus coronas, sus señoríos al Rey del cielo y de la tierra. Pero fijaos que no vienen como encadenados, no vienen como esclavos, no vienen forzados, vienen atraídos libre y voluntariamente. Han puesto sus voluntades a los pies del Rey del cielo. Vale la pena pertenecer al pueblo del Señor. Han sido conquistados internamente
y de manera voluntaria se entregan al Señor. Qué visión, ¿verdad? Esa es la entrada que todos tenemos que hacer, cualquiera que sea nuestra posición social, tengamos más o menos autoridad, gobernemos sobre una nación o gobernemos sobre el perrito que tenemos en casa. Entramos voluntariamente porque el Señor nos atrae. Y eso va a comenzar a tener su cumplimiento, por ejemplo, con Artajerjes, ¿verdad? En los tiempos de Esdras y Nehemías, cuando financió la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, la reconstrucción del templo del Señor, de su pecunio, de los tesoros de su pueblo. Vemos como a lo largo de los siglos, lo que para Isaías era una promesa y para sus oyentes o lectores iniciales podría ser casi ciencia ficción, nosotros estamos del lado de la realidad. Isaías, exactamente como lo dijiste, a lo largo de los siglos está sucediendo. Y lo que se nos presenta a continuación y en tercer lugar es un vislumbre del cielo. Todo esto que es maravilloso no para ahí. Esto es el preámbulo de la realización de todo esto en la Nueva Jerusalén. Y respecto a esa Nueva Jerusalén, respecto a ese cielo venido a la tierra, aquí este pasaje nos da algunas verdades que quisiera compartir con vosotros. En primer lugar, el cielo es el lugar de la auténtica y verdadera felicidad. La transformación que se preveía para este Jerusalén que ahora estaba sitiado y que ahora estaba a punto de ser destruido, es que volverá cuando el Señor lo reconstruya. Habrá paz y prosperidad, como dicen los versículos 11 al 14. Será una ciudad no ya de lágrimas, no de angustia, no de a ver si resistimos un día más, una semana más. No, estará llena de gozo, paz y justicia. Mira el versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Fíjate, estos extranjeros, enemigos, que cuando venían a robar y a destruir, ahora vendrán a traerán su riqueza, traerán su fortaleza. Ya no habrá que poner puertas, no habrá dudas, no habrá que poner alarmas. Fijaos cómo se describe. Esta en otro tiempo abandonada y aborrecida, lo que el Señor tiene. Ahora a nosotros nos toca vivir tiempos de construcción y cuando vais a un edificio en construcción está todo que da pena, todo sucio, montones de tierra, ladrillos por aquí, un agujero peligroso por allá, un andamio donde te puedes dar un golpe. Esa es la situación. Así vemos nosotros la iglesia. Poca gloria vemos nosotros entre nosotros mismos. Pero el Señor ve la obra ya construida, ve el final, lo que Él tiene proyectado. Y aunque esto iba a tardar en comenzar a tener cumplimiento, el Señor ya lo da por hecho. Porque como veremos enseguida, Él ha hecho un pacto por el cual estas cosas están aseguradas. Y por eso puede hablar como en el versículo 15, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Fijaos, nuestra dependencia no está en el hombre. No está en la economía, no está en un programa ya aprobado en otro sitio que podamos repetir aquí. No, lo que nos hace seguir adelante, aunque nos veamos en esta provisionalidad y en esta situación de no estar terminados del todo, es que el Señor es nuestro Salvador. Él es en quien nos apoyamos. Es su iglesia. Él se encargará de llevarla a término. Y eso es lo que no vamos a leer, pero sí os animo luego en casa a leer el capítulo 21. Con esta perspectiva, leer el capítulo 21 de Apocalipsis, porque es
con esto en mente, con estos 3 capítulos en mente, que Juan escribe el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Esa Jerusalén, esa nueva Jerusalén, es construida como un lugar de adoración. Ese es el propósito de la iglesia. Versículo 18, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Fijaos, alabar y adorar a Dios. Esa es la tarea más noble de los santos en la tierra, pero fijaos que en esa proyección futura, esa es la labor en el cielo. A eso nos dedicaremos en el cielo. Cuando el Señor recree la tierra, cuando el Señor descienda y traiga el cielo a la tierra, esa será nuestra dedicación. De tal manera que lo que miraremos es que estamos protegidos por la salvación y nuestra razón de ser, nuestra ocupación principal será la alabanza al Señor. ¿Y por qué estaremos alabando al Señor? Tenemos miles de motivos, pero la esencia de nuestra alabanza es la salvación. De nuevo, versículo 18, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Fijaos que este es el tema constante de Isaías. Miramos al Señor y somos salvos todos los términos de la tierra. Y por lo tanto cantamos de la salvación del Señor. Ya lo había dicho en el capítulo 26, versículo 1. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. ¿Cuál es el cántico? ¿Cuál es la letra? Aquí. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. En estos tiempos de que no sabemos si llegaremos vivos al día de mañana, tenemos que saber que tenemos la protección. Los que somos del Señor tenemos la protección del Señor. Muros y antemuros. Fuerte ciudad tenemos en el Señor. Y porque es la salvación del Señor, y porque es la protección del Señor, y porque somos el pueblo del Señor y la ciudad del Señor, el Señor es el motivo central de nuestra alabanza. El receptor de la alabanza será el propio Dios. Lo que ahora vivimos apenas de manera prefigurada, lo viviremos en la realidad. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros que ya ha venido. Pero en la culminación de los tiempos, le veremos tal como Él es. ¿Qué es lo que dice Juan en 1 Juan 3:2? Amados, ahora somos hijos de Dios. Eso ya es una realidad. No esperamos serlo, ya lo somos. Por su obra, por su gracia. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estoy leyendo en 1 Juan 3:2. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La gloria que apenas tuvo un vislumbre en el día y en el monte de la transfiguración. Lo que pudieron ver Pedro, Jacobo y Juan, lo veremos nosotros como ese fulgor brillante. ¿Qué es lo que hace que su presencia ilumine nuestras vidas? De eso habla los versículos 19 y 20. El sol nunca más te servirá de luz para el día. No será necesaria la luz del sol ni el resplandor de la luna, sino que Jehová será por luz perpetua, te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de luto serán acabados. Eso es lo que de nuevo tiene en mente Juan, y por eso os recomiendo volver a leer esta tarde, cuando podáis, el capítulo 21 de Apocalipsis, porque está confirmando lo que Isaías aquí está avanzando. Y cuando él ve esa nueva Jerusalén, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esa es la gloria del cielo. El otro día leía un artículo en un medio evangélico sobre si nuestras mascotas estarán con nosotros en el cielo. ¿Qué más puedo deciros con la mirada que acabo de echar, verdad?
Algunos están pensando, a ver si encuentro al abuelo en el cielo. A ver si encuentro a mi vecino en el cielo. Pero algunos quieren su mascota en el cielo. Y yo soy amigo de mascotas, siempre he tenido. Pero lo que me hace aspirar a mí, el cielo, no es una mascota, ni mi abuelo. Y ojalá mi abuelo esté allí. Si está mi mascota, pues la sacaré a pasear por la mañana y por la noche. Pero es la presencia del Señor. Es que es el cielo de Dios. Es por fin el Creador con sus criaturas. ¿Qué más quiero yo? Es que me da igual si las calles son de oro, si las puertas son perlas. Eso es accesorio. Si está el Señor, está todo lo que yo deseo. Y eso es lo que presenta aquí Isaías. Él es el centro de la adoración de su pueblo. Pero lo que nos dice a continuación es algo que tenemos que considerar, y es que no todos estarán en el cielo. Ya lo hemos visto anteriormente, Isaías lo dice, no todos serán salvos. El cielo no es para todos. Esa rehabilitación del pueblo del Señor, lamentablemente, no será para todos. Y para esos que no estarán, el Señor tiene esas palabras, versículo 12. Perecerán, serán asolados la nación o el reino que no te sirviere, del todo será asolado. Eso es algo muy serio que tenemos que hacer una pausa y considerar. No por pertenecer a una iglesia evangélica vamos a pertenecer a esa nueva Jerusalén. Solo los justos, aquellos en quienes la justicia de Dios se ha manifestado, han reconocido sus pecados. Solo aquellos que, como dice en Isaías capítulo 6, cuando Isaías vio la gloria del Señor, la grandeza del Señor, y se vio a sí mismo, dijo, ¡ay de mí! Solo aquellos que dicen, ¡ay de mí! Y el Señor, como hizo con Isaías, le purifica con el fuego purificador que representa la obra de Cristo. Solamente esos cubiertos por su justicia son los habitantes de esa nueva Jerusalén. Por eso tenemos que mirar cómo estamos nosotros delante del Señor. Ya ha dicho Isaías en el capítulo 4 y versículo 3. Acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. El cielo es para personas santas, personas justas. No que se hacen a sí mismos santos. La santidad no nos pertenece por naturaleza. Es una santidad imputada. La justicia no es nuestra. Jesucristo compró nuestra justicia con su obediencia perfecta. Para ser ciudadanos de esta nación, tenemos que estar cubiertos por la justicia de Cristo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. No hay otra manera de entrar sino por Jesucristo. Y el Señor, a través de este pasaje, nos está llamando a considerar cuál es nuestro estado delante del Señor. Y lo que dice a continuación en el versículo 22 de este capítulo 60 es que este estado final no está lejos. Lo que a nosotros nos puede, ya nosotros hablamos de casi 3.000 años desde que esto se dijo, pero el Señor está diciendo, según mi manera de contar el tiempo, esto está sucediendo ya, esto viene pronto. Dice el versículo 22, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Hay cosas que para nosotros parece que se prolongan innecesariamente. Muchas veces la obra del Señor parece ir muy lenta, pero va al ritmo del Señor. Y por eso nuestras oraciones no deben faltar. Señor, ven pronto. Tenemos que ser pacientes y fieles al mismo tiempo. Confiar en que el Señor llevará a cabo su promesa. Y podemos confiar en que el Señor llevará a cabo su promesa porque no es una ocurrencia, un proyecto de nuevo año que se le ha ocurrido al Señor. Todo esto, según vamos a ver ahora en el capítulo siguiente, está anclado en un pacto, en un compromiso solemne que Dios ha tenido en la eternidad. Vemos cómo estas realidades
tienen su certidumbre porque están arraigadas en ese pacto al cual vuelve en el capítulo 61. Y fijaos que en el versículo 8, entrando ya en el capítulo 61, se habla de esto como un pacto perpetuo. Yo Jehová, 61:8, yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, de robar para ofrecer. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Esa expresión ya no suena, ¿verdad? Ya la hemos visto en el propio Isaías, en el capítulo 55, cuando llama a todos los sedientos a venir a las aguas, a tomar, comprar, sin dinero y sin precio. Dice, inclinad, versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí y haré con vosotros pacto eterno. Ese pacto eterno, ese pacto perpetuo, es una expresión común en los profetas. Lo encontramos en Jeremías, lo encontramos en Ezequiel. Un nuevo pacto. No es porque el Señor haya comenzado una nueva manera de tratar con el hombre. Lo que lo hace nuevo, lo que hace fresco, es que el Señor ahora se compromete a hacer por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. A lo largo de la historia el hombre ha demostrado que por más que se le ofrezca la gracia, el hombre no es capaz de vivir en la gracia. Y el Señor por eso tiene que hacer lo que demanda del hombre, hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y para eso, desde la eternidad envió un sustituto, otro hombre. Pero claro, no podía ser un hombre pecador como nosotros, lo tuvo que crear de manera especial, uno sin pecado, todo hombre, pero al mismo tiempo todo Dios, para que su vida pudiese ser sustituto por todos los que se acercan a Él, confiando en ese pacto, para que podamos así ser linaje del Señor. Como dice en el versículo 9, la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje, herencia, descendencia bendita de Jehová. Un pacto implica un redentor. ¿Quién es el redentor? El ungido del Señor. Recordad que cuando el Señor en aquella última cena que tuvo con sus discípulos celebrando la Pascua, levantó la copa, y lo tenemos en Lucas 22:20, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Era necesario el derramamiento de su sangre para confirmar ese pacto que por vosotros es derramada. Jesucristo en aquel momento estaba diciendo, esas promesas, esas profecías, ese compromiso anunciado desde la eternidad está teniendo su cumplimiento en mí. Yo soy la promesa de la cual habló entre otros Isaías. Esa promesa que ya el Señor dio en el momento en que el hombre cayó en el pecado, hizo un compromiso y dijo al hombre y a la mujer, no seréis vosotros, seréis incapaces de redimiros a vosotros mismos, de volver a estar en comunión conmigo, pero yo Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Yo le heriré, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera promesa, el protoevangelio, la primera expresión del evangelio en la Biblia. Y ahora Jesús está diciendo, yo soy el cumplimiento de ese pacto. Y vemos como este capítulo 61, aunque no comienza, es otro cántico, no se usa la palabra siervo, por eso no sabemos si calificarlo como uno de esos cánticos del siervo que hemos visto en el capítulo 42, capítulo 49, 50 y 52. Pero fijaos que aquí se está hablando de ese mismo siervo viniendo, haciendo su misión, cumpliendo su misión para la cual había sido enviado por el Padre. Y quiero que vayamos mentalmente al inicio del ministerio de nuestro Señor. Recordad que después de ser bautizado y después de pasar aquella tentación en el desierto, el Señor va a Nazaret y entra allí en la sinagoga. Y vemos cómo están allí estudiando las Escrituras. Y entonces se dice en Lucas 4:17
que se le dio el libro del profeta Isaías. Fijaos, si el Señor lo leía, por eso nosotros lo hacemos y lo estudiamos, ¿verdad? Dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y es interesante que si veis esa cita en este capítulo que estamos considerando, vemos como el Señor, con mucho cuidado, paró ahí, no continuó leyendo toda la cita de Isaías. Dice que a continuación enrolló el libro, lo dio al ministro, se sentó y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se está comenzando a cumplir. Él estaba comenzando su ministerio. Lo que el Señor había dicho, enviaría al Mesías a sanar, a salvar, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios había descendido sobre él en el bautismo, lo había ungido, lo había llenado de poder, de autoridad, que se manifestaría como sanando, dando vista al ciego, proclamando el año de la buena voluntad del Señor. Así que una de las cosas que el pueblo habría de esperar es que quien fuera el Mesías vendría ungido por el Espíritu Santo del Señor. Ya lo había dicho el Señor precisamente a través de Isaías. He aquí mi siervo al que yo sostendré, capítulo 42, capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y es interesante que cuando el Señor va allí a la sinagoga en Nazaret, volvió, dice, en el Espíritu a Galilea. Los pobres, los prisioneros, los ciegos, los golpeados, esas eran las personas que vendrían a ponerse bajo la influencia del Espíritu del Señor que estaba sobre el Mesías. Lo habrían de reconocer, habrían de darse cuenta que era el cumplimiento de esas profecías. Ese era el tipo de personas que venían a Él. Por eso cuando leemos las bienaventuranzas, ¿quiénes son los bienaventurados? Los poderosos, los que tienen dinero, los que tienen propiedades, los que viven la vida, los que lo pasan bien, los que tienen cosas que dejarle a sus hijos. No, son los pobres, son los que lloran, son los que no tienen donde caerse muertos. A esos es a los que el Señor viene a proclamar el reino, las promesas. Versículo 3 de ese capítulo 61 que estamos viendo en Isaías. Es enviado con el poder del Espíritu a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles, no hierba, que hoy es y mañana deja de ser, árboles plantados de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y es interesante, cuando alguien dudaba de, ¿será este el Mesías o esperaremos a otro? Uno de ellos fue Juan el Bautista, ¿verdad? Él sabía, lo reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo bautizó en reconocimiento de su carácter mesiánico, pero pasa el tiempo y dice, viendo que no viene ahí en plan libertador político ni militar, le entran ciertas dudas, porque aún Juan, siendo el último de los profetas, ese gran hombre de Dios, esperaba un Mesías de otro tipo. Y así que envía a algunos hombres a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y con qué le contesta? Citando este pasaje de Isaías. ¿Cuáles serían las evidencias de que el siervo de Dios venía a rescatar a su iglesia? Que sería poderoso con la espada, que reuniría prontamente un pequeño ejército con él. No, que haría esto precisamente. Mirá cómo responde el Señor a los mensajeros de Juan el Bautista, Mateo 11:3. Los envió para enviarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Cuáles son mis credenciales? Los ojos ven,
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Juan, enviado como ese precursor que allana el camino para el Mesías, ahora se pregunta, ¿lo he allanado para la persona equivocada? ¿Cuáles son las señales? Y el Señor le hace referencia a Isaías 61. Las señales de que era el ungido del Señor, ungido con el poder del Espíritu de Dios, era precisamente todo eso. Ve y díselo a Juan, decíselo allí en la cárcel. Este es el Mesías, este es el que abre el camino para los pobres, para los ciegos, para los que se dan cuenta que están al final de la cuerda y no tienen a qué agarrarse y se agarran al Señor. ¿Y en qué los convierte el Señor por medio de ese pacto? Los convierte en reyes y sacerdotes. Mira el versículo 4. Isaías describe la redención de Israel en términos de reedificar Jerusalén. El pueblo de Dios que estaba en horas bajas. Si nosotros nos vemos como pocos y débiles, imaginaos la iglesia del Señor 700 años antes de Cristo. Pero dice, llegarán tiempos en que ese mi pueblo reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esa reconstrucción, el pueblo del Señor que ha de reflejar su gloria, refleja miseria, pobreza, debilidad, carencia. Pero el Señor está llamando a una reconstrucción. Su pueblo será la gloria de toda la tierra. Incluso no estará limitado solamente a una localidad allí en Oriente Medio. Será por toda la tierra. Leed también en casa cuando podáis de nuevo el capítulo 35 en los primeros 10 versículos donde se habla de que lo que ahora es un yermo y soledad será un jardín que reverdecerá por la obra del Señor y para la gloria de su nombre. Hay algunos que esperan un cumplimiento literal de esa reconstrucción, pero fijaos que lo que se habla aquí es de una reconstrucción de tipo espiritual. Es a los que lloran, a los que se le da consolación. Es a los mansos, a los que se le promete la tierra por heredad. No solamente al pueblo judío. Esa no era solamente la esperanza de la iglesia del Señor en la antigüedad. La tierra es para el pueblo de Dios. Cuando Dios creó al hombre, creó la tierra para él. Y Dios va a recrear esta tierra para el pueblo de Dios. De tal manera que de uno a otro confín esté poblada de aquellos que dicen, tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Esa es nuestra esperanza. De eso habló, por ejemplo, Jeremías también en el capítulo 30, versículo 3. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Dios creó al hombre ¿para qué? Para gobernar la tierra. Y la tierra está gobernando al hombre. No tenemos dominio sobre la tierra. Viene una helada, viene una ventisca, viene una granizada o una sequía y no tenemos dominio sobre la tierra. No tenemos dominio sobre los animales. Pueden sobre nosotros. Tememos desde una lagartija hasta un león. Pero llegará un momento en que el Señor restaurará lo que quiso que fuese desde el principio esta tierra, el lugar de comunión de Dios con su pueblo. Y nosotros aquí somos una pequeña representación, limitada, escasa, pero de lo que será el futuro, la gloria de la nueva Jerusalén. La codicia del hombre, el querer lo que Dios no le llamó a tener, es lo que trajo el pecado. Pero el Señor quitará, pondrá enemistad entre nosotros y el pecado que ahora tanto amamos. ¿Cómo? Enviando a su Hijo a sufrir la mordedura de la serpiente, pero para aplastarle la cabeza y para darnos a nosotros dominio sobre toda la creación. Esa promesa, vemos cómo está a lo largo. A Abraham se le prometió también una tierra,
Pero Abraham realmente, como dijo Esteban un poco antes de ser apedreado, no tuvo nada en posesión Abraham. Solo pudo comprar una sepultura para su mujer. Pero anhelaba una tierra, una ciudad cuyo fundamento, cuyo arquitecto, cuyo constructor es Dios. Esa es nuestra esperanza. Aquí nos pueden desposeer, aquí podemos no tener nada y la iglesia estar pálida y débil, pero el Señor poco a poco está formando a esa que entregará un día a su Hijo como esposa. Esa es la Jerusalén celestial de la cual nos habla Hebreos 12:22. No os habéis acercado al monte de la ley, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. La Jerusalén por venir, ha de decir en el capítulo 13, versículo 14, el autor de Hebreos. Esa nueva Jerusalén que de nuevo aparece descrita allí en Apocalipsis 21. De eso, de ese cumplimiento. Nosotros esperamos un cumplimiento literal, pero no aquí en esta tierra, sino en la nueva tierra, cuando el cielo descienda y la tierra sea el entorno renovado donde el Señor viva con su pueblo. Esa es la bendición, esa es la Israel restaurada de la cual habla Isaías y a la cual dice que vienen extranjeros, los que en otro tiempo venían a dañar, a destruir, ahora vienen a aportar. Mirad el versículo 5 de este capítulo 61 de Isaías. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Fijaos, aquí se habla del sacerdocio universal de los creyentes. Ahora es todo el pueblo de Dios, todos los creyentes, viviendo como reyes y sacerdotes delante del Señor. Versículo 6 del capítulo 61. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones. Ahora vienen las naciones y se llevan vuestra riqueza. Pero un día las naciones traerán su gloria a la iglesia. De esto es de lo que habla Pedro en 1 de Pedro capítulo 2. Vosotros que os creéis nada, estos que estaban expatriados, estos que estaban en la dispersión, estos que estaban siendo perseguidos. Dice, no miréis la realidad ahora que es muy triste, muy fea, muy llena de carencias. Vosotros sois linaje escogido. Considerad, no sois cualquier cosa. Sois no un sacerdocio cualquiera, un sacerdocio real. Sois la monarquía de Dios, sois herederos del rey. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora parecéis manada pequeña, pero miradlo desde la perspectiva divina. Miradlo como lo ve Dios. Vosotros sois sacerdocio santo. Vosotros que en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no pertenecíais, ahora sois pueblo de Dios, vosotros que antes merecíais la ira de Dios, habéis alcanzado misericordia. Eso es lo que eres, cristiano, si es que realmente lo eres en esta mañana. Somos sacerdotes. Todos tenemos que ministrarnos los unos a los otros. Tenemos que interceder los unos por los otros. Tenemos que ofrecernos delante del Señor los unos por los otros. Eso por gracia. No hay nada de que jactarse. No voy a ir yo a ti a decir, soy tu sacerdote, así que llámame de usted y ten cuidado conmigo. Mantente a distancia. No es mi privilegio servirte. Eso es lo que hacían los sacerdotes cuando venía la gente a hacer el sacrificio al templo o al tabernáculo. No decía, a ver, das la talla, te medían la temperatura, vienes con las manos limpias. No, era un pecador que venía a ofrecer su sacrificio delante del Señor. Y otro pecador le recibía. Había sido puesto allí por el Señor y colaboraba con Él en su sacrificio. Y eso es lo que el Señor nos llama a hacer los unos a los otros. Esa es la diferencia entre nosotros y un centro comercial o alguna iglesia que anda por ahí, por muy numerosa que sea. Nosotros nos pertenecemos.
Por eso tenemos que interactuar, aunque ahora sea con limitaciones. Tenemos que conocernos, tenemos que asegurarnos de que estás bien, de que tu fe no está débil. Y si está débil, debo orar, Señor, aumenta la fe de mi hermano, fortalécela. No soy indiferente, no es que coincidan el culto con otros que están haciendo lo mismo. Somos iglesia, somos una piña, somos el pueblo del Señor. Y eso se tiene que notar porque somos reyes y sacerdotes, cubiertos con la justicia imputada de Cristo. Nada en nosotros. Por eso no nos miramos unos a los otros por encima del hombro. Todos éramos los no pueblos, todos éramos los que merecíamos la muerte, estábamos destinados a ser destruidos, pero el Señor a todos de la misma manera, por pura gracia, por la obra de otro, por el mérito de otro, nos ha traído. Por eso tenemos que amarnos. Por eso nuestra confesión del inicio del culto. Por eso es que no podemos ser simplemente usuarios de la iglesia. Somos iglesia porque estamos juntos. Somos asamblea porque estamos alrededor de nuestro Señor, cubiertos con la justicia de Cristo. Mirad lo que dice el versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con su joya. Fijaos, yo que en otro tiempo estaba cubierto de pecado, como la escarlata. Ahora he sido restaurado. Eso es lo que dice en el libro de Isaías, aún en el primer capítulo, versículo 26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Fijaos, ciudad de justicia, ciudad fiel. Nosotros que antes íbamos cada uno en pos de nuestros pecados, hemos sido cubiertos por la justicia de Cristo, pero no para quedarnos ahí, sino para ahora ser ciudad fiel, justificados y santificados. Somos iglesia porque hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo, pero no solamente de manera puntual cuando fuimos justificados, sino que tenemos que vivir en esa justicia de Cristo. Por eso nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Por eso buscamos vidas de santidad y por eso ayudamos como sacerdotes a nuestro hermano a vivir también vidas de santidad. Así que si un hermano te pregunta qué estás leyendo últimamente, ¿tienes alguna debilidad espiritual? ¿Hay algo que pueda hacer por ti, que pueda orar? No es un metijoso, no está metiéndose donde no debe, está haciendo su ministerio. Agradece, hermanos, como ese y conviértete tú en uno de esos. De eso se trata en la iglesia. Aquí estamos todos trabajando. Tenemos que estar todos involucrados. Esto no es cosa de los pastores o de los ancianos. Eso es nuestro deber, es nuestro privilegio. Esa justicia que hemos recibido ahora se tiene que manifestar en forma de santificación. Mira el versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Nosotros que éramos los más impíos de los impíos, ahora porque hemos sido justificados, el Señor ha plantado esa semilla de justicia, de tal manera que eso se ve, eso va saliendo como el fruto, la evidencia de que somos justificados. Es que somos un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que refleja la imagen de Dios en su vida. Esa que nos da esa justicia, que ha creado esa relación de Dios en nosotros. Por el poder del Espíritu Santo que estaba en Él, está en nosotros. Hemos sido llenos del Espíritu para que seamos transformados por el Espíritu, para que demos el fruto del Espíritu. Para que no solamente sigamos unas normas eternamente, porque eso es lo que se pide y eso es lo que yo procuro hacer. No, el Señor obra dentro de nosotros y su palabra se hace una realidad en nosotros. Esa semilla de vida produce su fruto de manera inevitable, cambia nuestros corazones. Eso es lo que Pablo dice, no os conforméis a este siglo. En vista de que Dios ha tenido misericordia, se ha hecho una realidad y hemos sido justificados por la fe. Ahora, lo natural
esperar que eso produzca una cosecha. Sed transformados en vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. Ahora que podemos mirar al Señor a cara descubierta, somos transformados. Por eso estamos aquí estudiando la palabra y por eso ofrecemos discipulados y por eso estamos dispuestos a ayudarnos los unos a los otros a entender la palabra. Ese es nuestro ministerio. Y todo eso como parte de ese pacto eterno. Pero fijaos que también este pacto tiene unas cláusulas, tiene una letra pequeña que no es pequeña y debe ser grande y debemos de considerarla. Os dije que cuando el Señor, y esto lo registra Lucas capítulo 4, cuando después del bautismo y la tentación va a Nazaret y entra en la sinagoga y se le da el libro de Isaías y él se pone a leerlo, hay un momento en que él se para y no sigue leyendo. Eso lo vemos allí en Lucas capítulo 4. Y dijo, ¿para qué había sido enviado? ¿Verdad? Para dar vista a los ciegos, para dar oído a los sordos. Pero llega un momento en que él se para. ¿Y dónde se para? ¿Qué es lo que omite? Dice que fue enviado para proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. El pacto de Dios, ese pacto de gracia con su pueblo, tenía unas cláusulas de incumplimiento. Y el Señor viene, el Mesías viene a traer la salvación, pero con la salvación también el Señor tiene unas advertencias. El Señor viene a castigar la transgresión. Aquellos que son indisciplinados, aquellos que aparentemente comienzan en ese camino, aquellos que parecen formar parte del pueblo pero que no lo son. A eso el Señor viene a proclamar la venganza del pacto. El Señor viene a vindicar, esa es la palabra que se usa en otros lugares también, el día de la vindicación del Señor. El Señor te ofrece hoy su gracia y el Señor es paciente y no te presiona, al menos por parte de este predicador, no es mi deber presionarte, pero si el Señor no te atrae, si tú no anhelas deleitarte en lo que hemos visto esta mañana, que sepas que tú no eres indiferente. Que tú no puedes decir al Señor, Señor, yo nunca hice nada contra ti, no me metí, no creía lo suficiente, pero yo soy neutral. Nadie es neutral. O somos de Él o somos sus enemigos. Y a sus enemigos el Señor les hará pagar caro por ello. Lo hemos visto, Isaías lo repite una y otra vez, no hay paz para los malos. No hay paz para los malos, no hay paz para los impíos. Y el Señor advierte, y lo vemos en Mateo capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en toda su gloria, vendrá a restaurar, vendrá a traer el reino en su culminación, pero también a ejecutar venganza contra aquellos que permanecieron en la dureza de su corazón. Por eso nos dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Si tú no eres del pueblo de Dios, si tú no estás cubierto por esa justicia, no tienes que elegir nada. Ya vas camino de la destrucción, vas camino a perecer. Pero si miras como en los tiempos de Moisés, si miras a aquel que fue levantado, a Jesucristo, entonces, contrario a la tendencia por donde ibas, entonces recibirás vida eterna. Tómate en serio lo que el Señor te está advirtiendo esta mañana. Pero para aquellos que somos del Señor, por su gracia, por su misericordia, esto nos debe mover al cántico. Fijaos cómo culmina este capítulo 61. Ante estas realidades, ante esta esperanza de lo que el Señor tiene preparado y ya puesto en marcha, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con su joya. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar
justicia y alabanza delante de todas las naciones. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es lo que nos debemos. Por eso echamos tanto de menos poder cantar al Señor. Pero leemos esos cánticos que en otro tiempo hemos cantado o queremos volver a cantar. Y el Señor culmina, y yo termino esta mañana, aunque nos queda un tiempo para verlo, en el capítulo 62, hablando de la hermosura de su iglesia. Y el capítulo 62 comienza como otro poema, ¿verdad? Algunos no se ponen de acuerdo, los comentaristas, cuando dice no callaré, no descansaré, si se está refiriendo a Isaías o al propio Señor. Dios, entendiendo que va más allá del puro profeta, diciendo yo no descansaré, si esto es así, no dejaré de anunciar este evangelio. Pero vemos que además de Isaías, esto tiene una proyección al propio Mesías. Él tiene un deseo, no pararé. Él tiene un deseo de salvarnos. No es la ocurrencia de un día, es algo que está arraigado en la eternidad. Dios tiene un deseo irrefrenable de salvar, más que el que nosotros tenemos de confiar en Él. Por eso nos dice aquí en el capítulo 62, versículo 1, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como antorcha. Fijaos, Dios está deseoso de traer luz en medio de las tinieblas. Fijaos el contraste con cómo acaba el capítulo 61 y cómo empieza el capítulo 62. Dice en el 61:11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Eso es lo que hace el Señor. El Señor hace brillar su luz en nuestros corazones que están entenebrecidos. Eso es lo que quedó significado cuando esa luz apareció en la oscuridad del oriente y llevó a aquellos hombres, a aquellos reyes, hasta donde había nacido el Señor, donde había nacido el Mesías, anunciando que la luz de Dios venía sobre todas las naciones. El Señor ilumina nuestros corazones. Nosotros que en otro tiempo teníamos el entendimiento entenebrecido y andábamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que había en nuestros corazones, ahora ha amanecido. Bendito amanecer para nosotros que en otro tiempo éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Nosotros que tememos el nombre del Señor, dice Malaquías 4:2, dice, en vosotros nacerá el sol, la luz de justicia, y en sus alas traerá salvación. Esa es la iglesia redimida. Y utiliza aquí este lenguaje de bodas, ¿verdad? Versículo 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y se describe ese vestido de boda y esas joyas en ese versículo 1. Y luego dan paso a un cambio de nombre. Habéis visto en las bodas, ¿verdad? Entra fulanito y menganita y al final el que actúa allí de testigo de aquel matrimonio. Os presento, tengo el honor de presentar al señor y la señora Rodríguez, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ese cambio de nombre de la esposa. ¿Verdad? Pues eso es lo que hará el Señor con nosotros. Mi deleite está en ella. Esa que en otro tiempo llamaban desamparada, ahora es Hepzibá. Mi deleite está en ella. Esta es la desposada. Y la tierra donde van a vivir, que antes era la desolada, ahora es Beula, la tierra de la casada. Esta tierra, esta iglesia que ahora es tan débil, dice el Señor, nunca más, versículo 4, te llamarán desamparada, ni tu tierra será más desolada, sino que serás llamada Hepzibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada.
Ese es el propósito del Señor para nosotros. Y continúa diciendo, versículo 6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guarda. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que establezca Jerusalén y la ponga en alabanza, por alabanza en la tierra. Fijaos, dice, ¿por qué esto es así? Orad por ello, orad para que se cumpla. Si el Señor ha hecho una promesa, pide que se cumpla y que se cumpla pronto. Eso es lo que el Señor quiere. Mirad, por ejemplo, Daniel. Daniel conocía la profecía que el Señor había dicho a través de Isaías, el capítulo 39, que iba a haber 70 años en el exilio. Y luego conocía también por otras profecías, como la profecía de Ezequiel. Él se dio cuenta que haciendo cálculos ya habían pasado 68 años desde la primera invasión babilónica. Faltaba, no hay menos, ¿verdad? Faltaban unos pocos meses. Y él pudo pensar, bueno, ya esto se está cumpliendo, no hay que orar. No, al contrario. Dice en el capítulo 9 de Daniel, versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, él mira lo que el Señor había dicho, 70 años, eso está a punto de cumplirse. ¿Y qué dice Daniel? Como se está cumpliendo, solo tengo que esperar. No, ¿qué es lo que dice? Versículo 3, Daniel 9:3. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. Fijaos, apela al pacto de Dios. Guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Fijaos, se está acabando el tiempo del exilio. El Señor ha dicho 70 años y no va a ser 71 ni 69, ¿verdad? Pero cuando Él se da cuenta dice, será tiempo de buscar al Señor, de preparar el camino al Señor, preparar mi corazón para recibir esas bendiciones. Y ayuna y ora insistentemente y apela al pacto. Y confiesa su pecado. Dice, ahora Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y podemos seguir leyendo hasta el versículo 19. Fijaos, esa es la actitud de quien conoce este mensaje. El Señor tiene un pacto, el Señor lo está cumpliendo. El Señor tiene esas promesas, el Señor va a venir, el Señor va a culminar el reino, el Señor va a hacer descender el cielo a la tierra. ¿Y qué estamos nosotros aquí? Simplemente, bueno, pues cuando pase, pasó. Y si nos pilla, lo veremos, y si no, resucitaremos. No. La actitud de un verdadero creyente es, de alguna manera, adelantar eso. Cuando estamos esperando una visita y se tarda, nos asomamos a la ventana, como si eso acelerara los pies de quien viene. Pero hay una anticipación. Hemos hecho todos los preparativos. Estamos mirando la hora, estamos mandándole mensajitos. Hagamos eso con el Señor. Señor, esa es tu promesa. La iglesia no estará en esta condición para siempre. Lo más glorioso de la iglesia está por venir. Señor, confesamos que no lo merecemos. Confesamos que no hemos hecho más que pecar, que hemos sido infieles. Pero Señor, vuelve pronto. Ese debe ser nuestro deseo. Esa debe ser nuestra oración. El Señor ya se ha comprometido. Nuestras oraciones no van a cambiar los propósitos del Señor. Pero hay bendiciones que el Señor solo nos dará cuando seamos persistentes pidiendo por ellas. Ahora en el otoño hay frutas que caen solas del árbol. Hay otras que necesitan ser sacudidas por el viento una y otra vez hasta que caigan. Y el Señor nos dice, por distintas enseñanzas como la de aquella viuda, insistió hasta que obtuvo la justicia que creía merecer. Y así el Señor quiere que nosotros insistamos. Él se deleita en que nosotros vayamos a Él. No simplemente digamos, si tú lo tienes determinado, que pase.
No, debemos insistir, casi hasta el punto de dejar al Señor, Señor, si no contesta, el que va a quedar mal eres tú. Con todo respeto y reverencia digo esto. Pero ¿de verdad tenemos deseo que el Señor venga? ¿O queremos seguir un poquito aquí jugando a estas cosas que hacemos? Un poquito de Dios y otro poquito del mundo, lo mejor de ambos mundos. Hay verdaderamente, como hubo en Daniel, ese deseo. Señor, haz que estas realidades prometidas vengan a nosotros con corazones preparados, con corazones humillados, con corazones que reconocen que no merecen lo que tú tienes prometido para ellos. Y fijaos que el Señor ha prometido, cuando a través de Moisés renuevan el pacto antes de entrar en la tierra prometida, el Señor promete muchas bendiciones para premiar la fidelidad de su pueblo, pero al mismo tiempo muchas maldiciones. Entre las bendiciones está lo que se refleja aquí, que se puede ir a la presencia del Señor a disfrutar del vino, de la carne, del fruto de las cosechas que el Señor nos da. Eso forma parte del sistema de sacrificios. Pero también el Señor promete maldiciones a aquellos que menosprecian el pacto. Queridos, esto es muy serio. Algunos, estas palabras pueden emocionarnos y pueden llevarnos a decir, Señor, ven pronto. Y algunos, cuando Él venga, tendrán que decir, no vengas, pero será inevitable. ¿Estamos preparados nosotros para recibir esa recompensa? ¿Estamos nosotros para reconocernos como ese pueblo? Dice, reclamad vuestra libertad. Mirad versículo 11 aquí que Jehová hizo ir hasta el último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí, viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él. ¿Cuál es la recompensa del Señor? Su iglesia. Viene su iglesia con él, delante de él viene su obra. Esta iglesia, esta desamparada, esta desolada, que ahora recibe el nombre del Señor. Somos cristianos, somos de Cristo, somos su pueblo. Pero fijaos, si le faltan nombre a esta novia, a esta esposa, ahora termina este pasaje con 4 nombres más que el Señor nos concede de pura gracia. Les llamarán pueblo santo. Pueblo santo. Les llamarán redimidos de Jehová. Éramos esclavos del pecado y ahora no nos ha comprado alguien para usarnos un tiempo y luego volver a revendernos. Somos redimidos para siempre. El Señor no solamente nos ha comprado, sino nos ha sacado del mercado de la compra y venta de esclavos. Nosotros en este mundo estábamos sujetos a un pecado, decíamos esto me está haciendo mucho daño, para evitarlo acabábamos sometiéndonos a otro. Esclavos de uno y otro amo. Pero el Señor nos ha rescatado. Somos redimidos de Jehová. Tercer nombre que se nos da, ciudad deseada. ¿Qué es la iglesia ahora? Esos pobres locos que no tienen otra cosa que hacer, se tienen que apoyar en esa especie de terapia religiosa que se animan unos a otros. Somos el hazme reír de la sociedad. Pero algún día algunos dirán, ojalá yo perteneciera a la ciudad deseada. Nosotros somos la ciudad deseada del Señor y deseada de muchos. Y finalmente, no desamparada. Querido mío, cualquiera que sean tus circunstancias, puedes estar de luto, puedes estar diagnosticado de una grave enfermedad. Puedes ver que a tu edad ya difícilmente vas a volver a tener un trabajo porque te han dejado en el paro. Puedes ver cómo tu economía va a peor cada día. Puedes ver cómo alguien a quien querías mucho te ha defraudado. Pero hay uno que no te defraudará jamás. Y ese es Jesucristo. ¿Has creído en Él? ¿Vives para su gloria? ¿Anhelas estas cosas? Para ti es este mensaje. Y para mí. Y para todo el pueblo del Señor. A Él sea la gloria. Padre amado, te damos gracias por este maravilloso pasaje que hoy hemos considerado. Solamente hubiéramos querido hacerlo con mayor pericia, y con mayor unción, pero confiamos en que es tu palabra y que ella producirá en cada uno de nosotros el propósito para el que tú la envías. Haznos desearte, Señor, como nuestro esposo amado.
Haznos desearte, Señor, a ti y a tu reino. Haznos amar a nuestros hermanos. Que realmente intercedamos los unos por los otros. Que realmente estemos dispuestos a predicarnos los unos a los otros. Que contemos, Señor, todas estas maravillosas bendiciones que tú tienes preparadas para los que te aman. Señor, que no haya ninguno entre nosotros que haya hecho una falsa profesión de fe, que se esté engañando a sí mismo, que creyendo ser parte de tu pueblo, algún día venga a ser rechazado. Señor, has abierto esta ventana de gracia en el cielo durante este periodo hasta que vengas y queremos, Señor, aprovecharla. Queremos, Señor, vivir para ti. Queremos, Señor, ser ese pueblo que cubierto con la justicia de Cristo ahora vive en esa justicia, en santidad. Envía tu Espíritu a nosotros, Señor, que seamos testigos de este Evangelio, que no nos avergoncemos de él, que lo llevemos a otros y que tengamos conciencia, Señor, de que tu iglesia es mucho más de lo que nosotros podemos ver aquí, que desde hace siglos tú estás llamando de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que tú ya tienes, ya posees un pueblo, el cual, como ovejas que oyen tu voz, te siguen, esperan, Señor, anhelantes el cumplimiento de todas estas cosas. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo venimos a ti. Amén. No he preparado las imágenes para ver la letra de este himno con el que quisiera terminar. Pero hablando de estas cosas, John Newton escribió: glorias mil de ti se cuentan, oh ciudad de nuestro Dios. Tus mansiones se sustentan al sonido de su voz. Sobre roca está fundada, tus cimientos fijos son, pues estás amurallada con eterna salvación. Ved los ríos de agua viva que por las praderas van, su belleza nos cautiva, nuestra sed apagarán. Con sus aguas, ¿quién desmaya en la senda terrenal? Pues la luz con Dios se halla, cual sus aguas en raudal. Alrededor de sus moradas, ved la nube, ved la luz. Son las muestras señaladas de que cerca está Jesús. Habitantes bendecidos, rescatados por su amor, sois los santos escogidos, sacerdotes del Señor. Salvador, si por tu gracia ciudadano de ella soy, y el mundo me desprecia, en ti yo confiado estoy. Lo mundano con sus gustos se va todo a deshacer. Dicha eterna, solo el Hijo de Sión puede conocer. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. Amén. Que el Señor os bendiga.